Esta es una producción de Marta de Baile. Hablar en plata es hablar sin rodeos y con la verdad. Y es así como queremos abordar los retos y las maravillosas oportunidades con las que nos encontramos conforme quitamos hojas al calendario. Acompaña a Adriana Valladares en Hablando en Plata para descubrir cómo cuidar mejor mente, cuerpo y espíritu para vivir a plenitud esta etapa de la vida. Imagínate esto, estás en una comida con amigos, la conversación fluye, pero notas que cada vez te cuesta más trabajo entender lo que dicen. Subes el volumen de la televisión, pero los demás se quejan de que está demasiado fuerte. Te sorprendes cuando te das cuenta de que respondiste algo como fuera de contexto, porque no escuchaste bien. Y aunque lo notas, piensas, no es para tanto, seguro es el ruido o porque estoy distraído. Aceptar que estamos teniendo alguna pérdida de audición no es fácil. A veces lo negamos, otras lo atribuimos a la edad o al entorno como algo inevitable o normal, pero la realidad es que la pérdida auditiva puede afectar nuestra calidad de vida, nuestra comunicación y, en algunos casos, hasta nuestra salud cognitiva. Hoy, en Hablando en Plata, hablaremos sobre cómo identificar a tiempo los signos de la pérdida de audición, qué la causa y qué soluciones existen para seguir disfrutando de las conversaciones sin ningún esfuerzo. Para ello nos acompaña la doctora María Julia Hernández González, médico cirujano, egresada del UNAM, con especialidad en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. Además de su amplia experiencia clínica, es profesora de la Facultad de Medicina del UNAM y en la Universidad Justo Sierra. Doctora Hernández, bienvenida a Hablando en Plata. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y aquí vamos a hablar un poquito acerca de estos problemas específicamente de a partir de los 60 años, que más del 30% de la población a nivel mundial ya empieza a tener problemas de audición. Wow. ¿Es inevitable esto, el perder la audición conforme pasan los años? No, claro que hay personas que pueden tener 80, 100 años y escuchar perfectamente bien. Claro que va a haber factores de riesgo acompañado que puede provocar que haya un aumento en la pérdida auditiva. ¿Cuáles serían estos factores y los padecimientos derivados de ellas? Bueno, hay un término que, para poder contestarle esa pregunta, el término médico, uno de ellos es presbiacusia. Pero la presbiacusia habla de una pérdida auditiva sin ninguna patología asociada que empieza a perder audición a partir de los 60 años. Puede tener el paciente ser sano, toda su vida haber estado sano, sin ninguna enfermedad crónico-degenerativa y aún así tener el riesgo de una pérdida auditiva. Claro está que hay otros factores de riesgo que pueden propiciar esta pérdida auditiva. En este caso, pues aquí a nivel de la población mexicana está la diabetes y la hipertensión arterial, que es lo que son las causas más frecuentes de que nos pueden afectar nuestra audición ya en pacientes de 60 años en adelante. ¿De verdad? Sí. No pensé que hubiera una relación entre diabetes y hipertensión. Son las enfermedades más frecuentes a nivel de la población mexicana. Okay. Pero no son las únicas. Aquí también otro factor, hablando de propiamente pérdida auditiva, no asociada tal vez a la edad. Uh-huh. Está el ruido, la exposición al ruido, que es lo que llamamos trauma acústico, aunque la exposición al ruido puede ser de forma aguda. O sea, pacientes que van a un concierto y al otro día refieren que han bajado su audición, pacientes que estuvieron en un ambiente muy ruidoso un día antes, explosiones, en las fiestas como de las festividades mexicanas, que estos cohetes que abundan mucho en este tipo de fiestas. Me ha tocado ver pacientes que al otro día ya no escuchan bien, puede ser bilateral o unilateral, pero está la otra parte del trauma acústico que es crónico. Personas que se dedicaron toda su vida a trabajar en un ambiente ruidoso, fábricas sobre todo, ese tipo de personas poco a poco va bajando su audición y ahí tal vez no está 100% asociada con la edad, pero okay, sí
es otro factor de riesgo para personas mayores de 60 años que pueden empezar a tener Sí, porque problemas. no es por la edad, pero el tiempo que tarda hace que de alguna manera pudiera, voy a decir, coincidir Claro. con los años, ¿no? Que van pasando. Me llama mucho la atención porque no sabía que también, o sea, la diabetes, la hipertensión tienen muchos síntomas o efectos, pero no lo había escuchado, que podían afectar también la audición. Sí, el oído es muy sensible, es un órgano muy sensible que se puede afectar por muchas cosas. La hipertensión y la diabetes, que ocasionan fisiopatológicamente hablando, causa un daño directamente a las células del nervio auditivo, sobre todo cuando ya es un padecimiento de muchos años de evolución, pero sobre todo que no hay un control adecuado. En la consulta del día a día, pacientes que llegan ya con una pérdida auditiva de severa hasta profunda, coincide mucho que son pacientes que nunca llevaron tampoco un buen control de sus enfermedades crónicas. Y esto propicia, obviamente, que el deterioro a nivel sensorial, porque esto ya es más a nivel sensorial, provoca que haya un déficit auditivo. Hablabas de estos otros riesgos, por ejemplo, entornos muy ruidosos, que van desde tu lugar de trabajo, conciertos, etcétera, etcétera. Y me surge una duda. ¿Es prudente, aconsejable usar audífonos o no? Porque hay gente que dice, es que si usas audífonos es malo. O al revés, hoy en día, con estos lugares de trabajo que hay muy poco espacio personal, entonces la gente, y muchos jóvenes, pero cualquier persona dice, es que no puedo concentrarme porque entonces uso audífonos para poder trabajar. ¿Qué onda? ¿Usamos o no usamos audífonos o cómo? Pues de preferencia no. ¿Ah, Efectivamente, sí? El uso de audífono es un factor de riesgo para pérdida auditiva, y en los últimos años, incluso a raíz de la pandemia, que se usó mucho todo esto de las clases virtuales y todos estábamos en nuestra casa y que se abusó de este tipo de dispositivos, se empezó a ver pérdida auditiva incluso en personas muy jóvenes. Ahorita en la consulta que hemos llegado a ver son adolescentes. Los adolescentes los usan diario y más de 4 horas al día. La verdad es que algunos me dicen es que todo el día, y hasta me quedo dormido con los audífonos. Entonces ya se ha visto que desde personas muy jóvenes ya tienen problemas auditivos, cuando antes esperaba que fueran personas ya de mayor edad. Ok, y tampoco las personas mayores estamos exentas de eso porque también los usamos. Quizás no tan intensamente tenemos el hábito de todo el tiempo estar pegados, que esto viene a consecuencia de estar pegados todo el día en el celular. Entonces, si no estoy oyendo música, estoy oyendo un podcast o estoy lo que sea, o hablando por teléfono o lo que sea. Tampoco es como satanizarlos, ¿verdad? Ajá. O sea, siempre le digo a mis pacientes, pueden usarlo, no sé, 2, 3 veces a la semana. No más de 2 horas, porque el problema es ¿no? Que se abusa y ahí sí siempre hay un riesgo. Ajá. Es muy por abajo de lo que yo creo que el promedio de la gente lo usamos. Sé. Oye, y es lo mismo cualquier tipo de audífono, porque no sé cómo se llamen, los que van dentro del oído, los que van fuera, supongo que son los dos básicos. Ajá, sí, es lo mismo. Esa pregunta es muy común que me la hacen, porque los que van dentro del oído, in-ear, los llaman, y los que están como tipo orejera, que eso es muy común. Incluso hay otros que ya no es tanto orejera ni van in-ear, sino van por externamente, pero el dispositivo está cerca del oído. Entonces, ambos, más bien cualquiera, es lo mismo. ¿Por qué? Porque es el sonido cerca del oído. Okay. Entonces, y aunque sea un volumen bajo, porque muchos lo refieren, es que es un volumen muy bajito. Te iba a preguntar eso. No, la verdad es que sí, hay volúmenes bajos y hay otros que incluso uno escucha lo que están escuchando, ¿no? Sí. Aunque esté a metros de distancia, ¿no? Pero el problema es el sonido cerca del oído. Eso es lo que ponemos pues así decirlo, a trabajar de más a nuestras células del oído interno. Más bien, el oído interno me refiero al nervio auditivo que vaya en conexión hacia el cerebro. Las ponemos a trabajar de más y entonces se agota su trabajo, su buen funcionamiento, y por eso a largo plazo pues provoca también esta pérdida auditiva. O sea, el oído está hecho para escuchar a cierta distancia. Exacto. No pegado al... Sí, por eso es conveniente, no es tampoco nunca usarlos, pero no tanto ni diario. Wow. Bueno,
Y eso se Soy ve más culpable. en jóvenes, claro. Sí, soy culpable. Esto hablando más en personas jóvenes, pero así llegan a la edad adulta, adultos mayores que ya desde antes traen un problema y de por sí el adulto mayor tiene el riesgo, pues se suma ese factor para que estos sean pérdidas más severas, más profundas. Wow. Sí, la verdad sí, porque y a veces uno lo hace, yo tengo un lugar privado donde puedo hacer llamadas, etcétera, entonces eso ayuda, pero a veces lo hago porque el ruido exterior contamina, o sea, estoy llamando y ya saben, los tamales oaxaqueños, Sí. todo eso. Entonces cuando me pongo los audífonos aíslo, y hago que pues, sobre todo porque es de trabajo, pues que no haya esas invasiones, pero me quedo con esa tarea, voy a revisar. Hablaba yo en la introducción de que la pérdida de audición no solo afecta la capacidad para escuchar, sino también la calidad de vida, nuestra vida social y emocional. ¿Nos puedes explicar cómo puede influir en el estado de ánimo y en nuestras relaciones? Sí, claro, en los pacientes, sobre todo adultos mayores que de por sí son pacientes que a veces se enfrentan a un estado emocional depresivo porque pues no hay gente a su alrededor, los hijos se van, pierden a su pareja, etcétera. Entonces, de por sí, desde ahí ya empieza un factor emocional importante y es un riesgo para que en un futuro baje la audición. Entonces, sí nos hemos encontrado también que pacientes que no escuchan bien, que estamos hablando de una pérdida auditiva más de un 40%, que ya consideramos una pérdida media, porque nosotros la clasificamos dependiendo los grados de decibeles perdidos, son pacientes que se llegan a aislar, que están en una reunión y como les da pena contestar una cosa por otra, porque también a veces se afecta el entendimiento de las palabras, no nada más no escuchar, sino que a veces se entienden una cosa por otra, son pacientes que les da pena y se empiezan a aislar, incluso en su entorno familiar que conocen ya. Entonces, al momento de aislarse empiezan a afectar su sistema emocional, depresión sobre todo lo que empiezan a sentir. Y también en las relaciones con sus propios familiares, no todos los familiares entienden que su papá, mamá, tío, etcétera, no escucha bien y empiezan a gritar. Y yo siempre les digo a los familiares, es que no deben de gritarle al paciente, simplemente háblenles un poco más fuerte porque él no escucha. Entonces, al momento en que gritan, el paciente se enoja, entonces ahí hay un conflicto y prefieren aislarse y alejarse. Y entonces ahí se sienten solos y empieza a haber la depresión. Y es cierto que puede haber, o hay quien habla de una relación entre la pérdida auditiva y el deterioro cognitivo. ¿Qué dicen las investigaciones sobre esto? ¿Hay sí, razones? actualmente sí, ya se ha estudiado más acerca de eso porque sí hemos visto en pacientes adultos mayores de arriba de 60 años. Obviamente la tasa de porcentaje aumenta conforme aumenta la edad, pero Claro. ya se ha visto relacionado de un 6% hasta un 25% a nivel mundial de pacientes por arriba de los 60 el riesgo de un deterioro cognitivo. Producto de la Sí, producto, pérdida de exactamente, o asociado, o más bien que se exacerba dependiendo de otros factores de riesgo. Pero sí, ya está muy bien relacionado con este problema. ¿Y cuál es la relación? Porque no escucho bien, practico sí, claro. menos, ¿o cuál es? Lo que pasa es como el daño auditivo es a nivel sensorial, a nivel ya intracraneal o nivel cerebro, no manda como esta señal, este mensaje de seguir habiendo las neuronas, seguirse reproduciendo, por así decirlo. Entonces, esto agregado, incluso se ha visto más frecuente en pacientes del sexo masculino, tiene un riesgo mayor, pero también aumenta el grado de hipoacusia, el grado de sordera. Entre más hablamos de pérdidas, no sé, severas, más de un 80%, aumenta el riesgo de deterioro cognitivo porque ya no tienen ese estímulo auditivo. Ok. Entonces hay partes que no están trabajando. Exactamente. Okay. Otro factor que se puede asociar a un deterioro cognitivo es el grado de pérdida auditiva, el tiempo de evolución de la pérdida auditiva, porque hay pacientes que tienen 10 años que no escuchan bien y nunca fueron a una atención médica, no usan auxiliares auditivos, sí, que viene la otra parte, y entonces este deterioro se ve cada vez mayor y está muy asociado a no usar auxiliares auditivos, al tiempo de evolución de la pérdida auditiva, la profundidad de la pérdida auditiva. Y bueno, y factores crónicos propios del paciente, problemas cerebrovasculares, si tuvieron ya un problema cerebrovascular, problemas depresivos, incluso la depresión está muy relacionada
depresión, pérdida auditiva y deterioro cognitivo. Esos tres están asociados con... Sí, o sea, es más frecuente que un paciente que no escucha bien, que tiene una pérdida profunda y está parte en depresión, se asocia más a que vaya el riesgo de un deterioro cognitivo. Wow. Estoy tratando de digerir porque sí, o sea, yo creo que mucho tiene que ver, no sé, corrígeme, pero de alguna manera la pérdida de audición que conlleva un aislamiento, y ese aislamiento, somos seres sociales, y ese aislamiento tiene otras consecuencias, ¿no? Tanto en esta parte, por ejemplo, de estimulación cognitiva, pero también de sentirnos anímicamente de cierta manera, ¿no? Claro. Y si ya tenemos una tendencia a depresión, pues la puede agudizar. Y a lo mejor, claro, y a lo mejor es un poco el huevo y la gallina, ¿no? Que puede ser que porque no oyes bien te aísles y te deprimas, puede ser que porque te deprimas termines por aislarte y perder algunas cosas, no sé, me imagino. ¿Cuáles son los mitos más comunes en tu experiencia que dificultan que las personas busquen ayuda a tiempo? Uno de los problemas que hemos visto, por ejemplo, es de que piensan que al usar un auxiliar auditivo empeora su problema de sordera. Entonces, por eso no acuden a consulta. Incluso a veces los pacientes no se dan cuenta que no escuchan bien. Entonces, como que llegan a satanizar el uso de auxiliares auditivos. Entonces, porque por su mala experiencia que al adquirir uno, porque tampoco es una receta de cocina usar un auxiliar auditivo, debe tener una receta como una indicación médica específica para que el paciente le funcione, ¿no? Si no es comprar un audífono común y corriente. Y ese es un error muy común. Okay. Entonces van a cualquier lugar donde los venden y se los ponen, porque ahí ni siquiera normalmente hay médicos, se los ponen y nunca les funciona porque no es así. Pero uno de los que más frecuente el paciente es que no quiere usar aparato auditivo porque piensa que se va a volver más sordo, por así decirlo. Es el más frecuente. ¿Y cuál es la lógica detrás de ese pensamiento? Lo que pasa es que pues no hay como una total lógica. Yo lo que a veces quiero entenderlos es de que se lo ponen, obviamente escuchan bien, y al quitárselo no van a escuchar, pero ellos piensan que es porque ya escuchan menos. Ajá. No, o que dicen, porque esto siento que lo he oído en otras cosas, que dicen, es que lo hago más flojo porque le estoy ayudando. Entonces menos esfuerzo va a hacer en los ojos o en otras cosas. Sí. También lo oigo, a lo mejor esa es la razón. Sí, algo así, porque incluso es al contrario, el no usarlo es peor. Unos es como los ojos, efectivamente, uno forza más la audición para tratar de captar lo que podamos y eso empeora el deterioro. Ya. ¿Qué tan prevenible es el deterioro auditivo? Bueno, normalmente nosotros estamos educando al paciente en general, a cualquier población en general. Adolescentes, pues eviten el uso de auxiliares auditivos, eviten estar en un ambiente muy ruidoso, conciertos, etcétera, ¿no? No introducirse nada a los oídos, ningún objeto, porque es muy común que se introduzcan para limpiar los oídos. Eso aumenta el riesgo de un daño, hasta de una perforación timpánica, y eso a su vez audición baja. Les comentamos, aparte del ruido, sus adultos mayores que sus enfermedades crónico-degenerativas las mantengan como en control siempre, acudan con sus médicos con la especialidad que consideren necesaria para controlar bien esta parte. Evitar el uso de unos medicamentos que llamamos ototóxicos, eso poco lo saben cualquier médico que no es de la especialidad de otorrino. Hay muchos medicamentos que aumentan el deterioro auditivo y es una simple aspirina, por así decirlo, que se usa muchísimo para cualquier problema, pero el abuso condiciona un daño auditivo crónico. Es una larga lista, pero los más comunes es, el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, naproxeno, que también utilizan mucho para cualquier tipo de dolor, sobre todo adultos mayores, antibióticos muy conocidos y que todavía se usan mucho, es amikacina, gentamicina, son antibióticos que son muy buenos antibióticos, pero normalmente se utilizan más a nivel hospitalario, para infecciones severas, pero todavía encontramos recetas de médico general que los prescriben de forma indiscriminada por una simple gripa, una simple diarrea, y con una sola dosis puede el paciente perder la audición. Perder la audición quiere decir disminuirla. Exactamente, y súbito, ahí sí es un daño súbito. ¿De verdad? Entonces, eso obviamente factores también prevenibles, hacer que
se retrase la pérdida auditiva o tratar de que nunca le llegue al paciente, pero incluso hay gente que puede estar sana de todo y aún así tener pérdida auditiva. El tabaquismo, el alcoholismo, el uso de drogas, cualquier toxicomanía, pacientes que han estado en contacto incluso en su área laboral con metales, con químicos, también aumenta el riesgo. Wow. Entonces, No, yo hubiera pensado sí. que solo cosas de escuchar o de Claro. daño físico directo. Sí, claro, no. Pero no. Medicamentos, obviamente hay medicamentos que son muy específicos para otras enfermedades como lupus, artritis, quimioterapias, tienen un potencial de ototoxicidad, pero ahí sí no podemos obviarlos. ¿Hay factores genéticos? También, claro, si el factor genético existe, hay personas que toda su familia a determinada edad empezó con problemas auditivos. Sí existe también. En menor grado, tal vez menos de un 10%, pero también existe. Y porque yo creo que incluso las personas que creemos en la prevención y que nos cuidamos, etcétera, yo creo que nadie se checa, salvo que tengas un chequeo médico muy completo, se checa la audición. O sea, estoy pensando en la gente que dice, no, es que yo me hago la química de 200,000 elementos y ya con eso veo, etcétera, etcétera, que está bien, es algo útil, pero no es suficiente. Hay muchas otras cosas que no se verifican. Y creo que no hay una cultura de hacernos una revisión periódica de esto. ¿Cuál sería la recomendación en términos de checarte y ver tu estado de salud auditiva? Claro, sí, efectivamente no se acostumbra a que un paciente llegue y que diga, vengo a mi revisión anual para ver si escucho bien o no. No se acostumbra a eso, pero sí debería de ser. Sobre todo en pacientes a partir de los 60 años se recomienda anual, una valoración anual audiológica. No importa que a lo mejor en ese momento esté escuchando bien, pero eso es para detectar a tiempo cualquier cambio. No se va a curar porque esta pérdida auditiva no es curable, pero podemos prevenir que aumente mucho más rápido en un futuro. O sea, la pérdida de audición, lo que se pierde, se pierde. Sí, este tipo de pérdida que estamos hablando sí no es reversible. ¿Hay alguna que es reversible? Bueno, en personas jóvenes hay una enfermedad que se llama autoesclerosis, que es obviamente un problema, por así decirlo, degenerativo de una zona específica del oído, y que ese sí es operable cuando el paciente es candidato. O sea, se quita, es un huesecito del oído que se llama estribo, por medio de cirugía se retira y se pone una prótesis y puede mejorar la audición. Pero en general y sobre todo en personas de más edad, la pérdida de audición no es reversible. No es reversible. Entonces, otra razón más para cuidarse y prevenir. ¿Se puede en estas evaluaciones como captar a tiempo, identificar a tiempo que empieza a haber un problema y hacer medidas para retrasar la velocidad o la profundidad en la que se da la pérdida de audición? Se empieza a notar en un estudio audiológico cuando hay un pequeño daño, sí ya se empieza a ver. Y el paciente en realidad no lo nota, él no lo nota, solo se puede determinar en este estudio. No hay manera de regresarlo, pero tampoco hay manera de curarlo, pero sí podemos mediante el decirle al paciente no se exponga al ruido, o sea, medidas en general, cuidados o cambiar su estilo de vida prácticamente también. Es como orientarlos, evitar los medicamentos que generen más problemas, mantener en control sus enfermedades. Es como uno les va como educando de esa manera. En la medida en que no es reversible, entonces lo que se vuelve tremendamente importante es la existencia de aparatos que te ayudan a compensar o resolver la pérdida de audición, ¿es correcto? Sí, claro, el uso de auxiliares auditivos es lo que nos ayudaría a mejorar la audición en un paciente. Bueno, en cualquier tipo de paciente, siempre y cuando sea candidato. En un paciente adulto mayor, no siempre, desafortunadamente, son candidatos a usar un auxiliar auditivo. ¿Cómo se determina quién es candidato o no? Con un estudio audiológico, que es una audiometría, y la parte de la audiometría hay otro que se llama logoaudiometría. ¿Qué se hace en este estudio? Aparte de saber si escucha o no y la profundidad de la pérdida, la parte de logoaudiometría es el entendimiento de las palabras. Hay pacientes que tienen una pérdida, no sé, un 60-80%, pero su entendimiento de las palabras está menos del 50%, no son candidatos a un auxiliar auditivo.
porque a final de cuentas el auxiliar auditivo es un amplificador de sonido. Okay. Que claro, ya hay muchos modelos, muchas marcas, ya cada vez la tecnología mejoró. Pero el paciente le adaptamos un aparato y si no entiende bien, lo único que vamos a hacer es que ese ruido, las palabras o el ruido lo escuche fuerte, pero sin lograr entenderlo. ¿Pero por qué pasa eso? O sea, no, el oído, ¿qué es lo que hace que no entienda las palabras? Es un daño más profundo. Cuando un paciente ya también, esa parte del entendimiento es un daño ya muy profundo a nivel sensorial. Entonces ya estamos hablando de personas, sobre todo cuando esta pérdida tiene muchos años y nunca se atendió. Wow. Entonces se va degenerando más. Lo voy a decir pésimo, estoy segura, pero confío en que tú lo vas a poder traducir en algo inteligible. Entra el sonido, una palabra, y en algún momento se traduce para que mi cerebro entienda qué palabra es. ¿En qué parte se pierde esta interpretación? ¿En el oído o es que esa desconexión de la que hablábamos hace un rato es suficiente, está ahí y por tanto no logra traspasar ese umbral? Exacto, sí, es en las vías auditivas más internas, ya conectadas a nivel del cerebro. Ok, pero es en el oído, sí, es en el oído. Sistema del oído, sí. Que ahí es donde hay una parte donde se traduce, se entiende. Exactamente, para que uno una cosa es escuchar y otra cosa es entender los que se escucha. Okay. Y eso ocurre en el oído, que manda la señal, me imagino, al cerebro. Exacto, y entonces algunos tienen ese problema. Entonces, desafortunadamente en estos pacientes un aparato auditivo no va a ser suficiente. Incluso lo dejan, ni siquiera se los deberíamos de adaptar, pero hay lugares, como comentábamos, que van, lo compran, se lo ponen, y si tienen este problema, pues nunca les va a funcionar. Entonces dicen, no, es que no sirve un aparato auditivo traerlo y lo dejan en su cajón y ya jamás lo vuelvan a usar, pero es porque antes no se hizo esta evaluación inicial y muy importante para que el paciente lo pueda usar. Wow. Y entonces las personas que están en este caso, ¿tienen alguna alternativa? Normalmente en personas menores de 60 años, la alternativa que en la última década se empleó es el implante coclear. Okay. Desafortunadamente no es un dispositivo tan accesible económicamente y aquí en México se dio prioridad a niños, el implante coclear. En hospitales públicos, sobre todo Infantil de México, Instituto Nacional de Pediatría, que fue donde empezaron a adaptarlos, fue más a nivel de niños que ya nacían con un problema, una hipoacusia congénita, que así le llamamos, o en menos de 5 años y ya tuvieron un problema por X causa, tenían un problema de audición, se les adaptaba un implante coclear y les iba muy bien, sobre todo para tener la parte del lenguaje, que para eso es. En un adulto mayor es todavía más difícil adaptarlo, una por el precio, estamos hablando de valores muy altos, y otra que son un tratamiento quirúrgico y no todos los pacientes después de cierta edad son candidatos a una cirugía, más si tienen muchos factores de riesgo. Y otro que aunque se los adaptemos, a final de cuentas, si es un proceso degenerativo, no va a ser mucho de utilidad en un futuro para ellos. Ok. Uy. En los casos que no están ahí, que no tienen este tema de entendimiento, ¿el auxiliar auditivo es una alternativa? Sí, es la mejor alternativa, okay. Definitivamente, porque eso ayuda a evitar esta parte de deterioro cognitivo a futuro. Pero aún veo que siento que hay mucha resistencia en muchas personas para usar el aparato auditivo, a pesar de que sí te hace una diferencia. Yo siento que a veces es por razones estéticas. Sí, claro. No, es que no me gusta cómo se ve, no sé qué. Yo siento, y aquí me estoy proyectando porque me ha pasado en otro tema, pero que ya he comentado, pero que hay cosas que cuando nos pasan decimos, es que no, es reconocer que ya estoy viejo. O sea, no, qué horror. Me voy a ver así como, ¿no? Y entonces nos resistimos. ¿Has visto casos así y qué les dirías a estas personas? Sí, la verdad es que es un caso muy frecuente, la verdad. Muchos pacientes los lleva a sus familiares. Ellos no aceptan que no escuchan bien. Ellos están en negación. El familiar obviamente sí, porque es que le tengo que hablar más fuerte, me entiende una cosa por otra, etcétera, ¿no? Entonces, y son personas que ya incluso es peligroso que salga a la calle y no escuchan los sonidos de alarma, ni siquiera la alerta sísmica, nada, es peligroso. Entonces, pero a veces el paciente no lo acepta. Es muy raro que un paciente adulto mayor vaya
y él diga, no escucho bien y quiero hacer algo por mi audición. Entonces, la mayoría es que lleva el familiar, el paciente no acepta, se les hace el estudio y a uno les dice, bueno, ¿sabe qué? Necesita un auxiliar auditivo. Es que me va a empeorar la pérdida auditiva, no lo sé usar, muy frecuente que no quieren que se les note. No quieren que se les vea, a pesar de que los últimos modelos ya son imperceptibles. Exactamente, unos son intracanales que llamamos, que la verdad es que los intracanales para una pérdida muy severa no es suficiente, pero hay otros que ya el dispositivo que llamamos de curveta es muy pequeño, o sea, ya hasta con el cabello se disimula perfectamente. Curveta es porque tienen algo detrás de la oreja. Exactamente, pero ya son muy pequeños. Antes era como que abarcaba toda la oreja y súper pesados, ahora la verdad es que ya no es así. Ya han cambiado los modelos, pero lo más frecuente es que no aceptan, que no escuchan bien, y la otra que si ponemos como en primer lugar sería que no aceptan, estar en negación, que no escuchan bien. Segundo lugar, que el aparato piensan que les va a empeorar la audición. Y tercer lugar, simplemente por estética, no quieren que la gente se dé cuenta que ellos no escuchan bien. Claro. ¿Y qué les dirías a estas personas? Pues a veces es difícil que cambien de opinión. Entonces yo siempre les digo, les hacemos como una prueba de auxiliar. Ahí la parte de audiología, la especialidad de audiología, me apoyo mucho con la especialidad de audiología. Les hacemos una prueba de auxiliar para que ellos vean la diferencia de lo que es escuchar sin el aparato y con el aparato. Y muchos sí se convencen en ese punto. Y otra que yo les explico mucho es esta parte que ha venido como en los últimos años del deterioro cognitivo, que les comentamos que forma parte, si no escuchan bien y no hacen, en este caso, el aparato auditivo, tienen un mayor riesgo a este deterioro cognitivo que puede caer hasta una demencia con años más de evolución. Es una evolución, quiero decir. Empiezo por perder la audición en esta parte, voy a llamar externa, de amplificación de oír. Y luego, con el paso del tiempo, eso se convierte en entender o no hay relación. O sea, quiero decir, sí hay relación, pero pueden pasar independiente. El no escuchar y no entender. Ajá. Es raro, pero normalmente primero dejo de escuchar. Exacto. Y con el tiempo dejo de entender. Sí, bueno, no todos los pacientes. No todo el mundo, claro. Pero para dejar de entender, primero tengo que dejar de escuchar, eso sí. Ok, y eso debería ser suficiente razón para decir, ¿por qué no mejor ponemos un amplificador para seguir escuchando y no llegar ahí? No llegar a un problema mucho más delicado y que después ya ni el auxiliar sea suficiente, y entonces ahí sí es un grave problema, porque el implante coclear en un adulto de 80 años, la verdad es que ya no es como muy candidato, y además los gastos, y si el paciente depende de sus hijos, familiares, pues ya normalmente no llevan ese gasto, obviamente, pero es para prevenir que esto empeore o que a final de cuentas el curso natural de la enfermedad puede ser que sí vaya avanzando con los años, pero que se retrase mucho ese avance. Pero además yo siento que a veces se minimiza, o sea, como que incluso por el entorno decir, bueno, no, oye, pues le hablamos más fuerte o le hablamos a la cara o sea, no nos damos cuenta de que tiene muchas más implicaciones que la parte de social o no me entiende o le saca un letrerito. Entonces yo creo que eso es algo que hay que tomar en cuenta en la ecuación. Y los exámenes, o sea, la evaluación de tu capacidad auditiva, pues tampoco es complicada, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Sí, obviamente, cuando llegan a consulta por algún problema, bueno, ya es la exploración, la historia clínica, exploración física, y nosotros desde ahí ya nos guiamos que hay un problema. Ya se envía a hacerse el estudio audiológico, y ese es el que nos da, obviamente, 100% el diagnóstico. Es un estudio nada invasivo, es en una cabina aislada de sonido, les ponen como unos audífonos, les pasan sonidos a diferentes volúmenes, por así decirlo. Y tesituras, ¿no? Exactamente, bueno, sí, decibeles, que llamamos tonos graves, tonos agudos, diferentes intensidades, y no es nada que no puedan realizarlo, no es doloroso para nada, no le lastima en absoluto, y ya después viene la parte que igual mismo en una cabina aislante les pasan ahora sí a repetir palabras, que ahí viene la otra parte del entendimiento, que es donde se ve si escuchas pero entiendes o escuchas y no entiendes. Entonces les pasan igual a diferentes decibeles repetir ciertas palabras, y es cuando se dan cuenta si entienden o no entienden las palabras. Pero sí, a veces es el miedo a lo desconocido, tal vez. No, y de verdad dura minutos. O sea, a mí como parte del chequeo
anual, cada año, año y medio que me hago, está un chequeo auditivo y efectivamente es así, ponen unos audífonos y me piden que presione cuando oiga algo, ¿no? Entonces, entonces ya hay un sonido y si lo escucho, presiono. Y y son como 6 por ahí, 8 tal vez, que son diferentes, como decía, más grave, más agudo, más no sé qué. Y la verdad es que, o sea, en lo que yo he experimentado, te sientes bien de saber, o sea, ya para empezar, te sientes bien de saber decir, estoy aquí. O sea, yo he notado, por ejemplo, que en los últimos años ha habido un cambio y en uno de los, creo que son 6 o por ahí, tono, en uno de ellos oigo un poquito menos, pero lo oigo todavía. O sea, Claro. oigo los 6, todos los que me ponen. Pero ya noto. Entonces digo, ok, hay que seguir monitoreando, ¿no? Pero me da mucha paz también. Entonces, saber, yo creo que para mí es una de las cosas más importantes de chequear, de hacerte chequeos o de diagnosticarte, pues una vez al año, no es como mucho y sí puede hacer una diferencia en identificar a tiempo que hay. Y además ahora, como bien lo decía la doctora, hay avances pues muy significativos en cuanto a la tecnología y las características que tienen los nuevos modelos de aparatos auditivos. ¿Cuáles son los más avanzados? ¿Qué cosas tienen los aparatos más avanzados? Pues ¿O qué tipo de modelos hay? Bueno, en cada marca comercial tiene modelos desde el más básico hasta el más sofisticado. La verdad es que normalmente los auxiliares auditivos ya últimamente son sofisticados, que son más pequeños, ya se notan menos, son más fáciles de utilizar, ya son recargables. Antes solamente los se usaban con pilas, que el cambiar la pila, sobre todo un adulto mayor que a veces ya también la vista está afectada, pues se les complicaba más. Ya la mayoría son recargables, ya se conectan por Bluetooth a tu celular, ya puedes contestar una llamada directamente del auxiliar auditivo. Entonces, contra el agua todavía no existe ninguno, entonces hay que cuidar muy bien eso, pero y también requiere un mantenimiento, o sea, no es nada más te lo damos y ya vete a tu casa y jamás regreses, no, es un proceso de adaptación del auxiliar auditivo. También hay que hacerle un mantenimiento como cualquier aparato electrónico, por así decirlo, pero sí ya hay mucho de la sofisticación. La verdad es que siempre les digo a los pacientes, sobre todo adultos mayores, que no necesita tanta sofisticación con que escuche bien y entienda las palabras. Sí, ya dependerá de cada quien y sus gustos. Si la estética te preocupa mucho, pues a lo mejor si quieres dices, no, yo prefiero invertir un poco más, pero uno bonito. Porque hay algunos que la diferencia es estética. Exactamente. No tanto en la calidad de lo que te van a amplificar el sonido. Y otros, por ahí vi que estaban promoviendo algunos de estos audífonos que venden las marcas de equipos como Samsung y Apple y todo eso, que dicen que sus audífonos además te ayudan como auxiliares auditivos. Yo ahí tengo mis dudas, no sé tú qué opinas. No, la verdad es que no, porque es como habíamos dicho, no es como una receta de cocina y no todos van a usar los mismos. Ellos sí son como, me compro ese y lo uso, pero ese mismo no le va a servir a otro paciente. Entonces tienen que ser personalizados. ¿Y cómo se adapta un auxiliar auditivo? Primero haciéndoles un estudio audiológico, porque de acuerdo a ese estudio se adapta el auxiliar. Ya son todos normalmente digitales, con un programa en la computadora, se conecta el auxiliar y se va calibrando, por así decirlo. El paciente tiene en tantos decibeles de falla, se expone ahí, en tonos graves, en tonos agudos, o sea, ya es personalizado. Y así como lo comenta, pues no va a ser nunca personalizado. Lo que yo estoy oyendo es que tú puedes usar un auxiliar auditivo como audífono en tus equipos como tu celular, pero tu audífono de tu equipo de celular no como auxiliar auditivo. No. ¿Ok? Que todo, dudo mucho que lleguen ahí por este nivel de que no te van a estudiar cada quien tu caso, incluso ¿no? también, no sé si habrá visto en televisión que anuncian tu aparato auditivo y pídelo a tal teléfono y te llega a tu domicilio. Y muchos cometen ese error. Y no, efectivamente, no les funciona porque no está adaptado a sus requerimientos propios del paciente. Sí, a lo mejor te ayuda porque sube el volumen, a oír más, pero no te va a ayudar a atender exactamente el problema que tienes en términos de
la personalización, y a lo mejor es de más o a lo mejor es de menos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y fíjate que es interesante porque tengo una amiga, por ejemplo, que yo me enteré que usaba un aparato auditivo por una vez que estábamos hablando por teléfono y le dije, es que oigo algo, yo oigo como un eco. Dice, ay, perdóname, es que se me olvidó cambiar no sé qué, porque traigo mi aparato auditivo y se mete aquí, ¿no? Entonces, y lo dejé en, no sé qué, no supe qué hice, pero tienes esa versatilidad pero yo no me habría dado cuenta, la verdad. Entonces, creo que hay avances y los que faltan, ¿no? Claro, entonces, sí. yo creo que está avanzando muy rápidamente y esto sin duda hace una diferencia, y como que privarnos de escuchar o de entender a nuestro entorno por cuestiones estéticas, híjole, hagamos un esfuerzo por no dejar que esas cosas se interpongan, o porque creamos que ya para qué. Claro, sí. Eso también, ¿no? Sí, me ha tocado ver familiares que llevan a su paciente ya adulto mayor en silla de ruedas, un ejemplo, ya con más problemas crónicos, y efectivamente es que no escucha, pero ¿por qué no usan auxiliar? Y lo ven así como que pues ya está grande, ya no le hablamos fuerte, entonces ya no, tampoco ellos hacen nada por... No, aquí estamos por totalmente ayudarlos. en contra de eso, porque Claro. por algo tenemos esta oportunidad de tener una expectativa de vida más Claro. grande y hacer lo mejor de ella para nosotros, para los que nos rodean. Y en ese sentido, y de lo que estás diciendo, ¿cómo pueden familiares y amigos apoyar a una persona que está enfrentando esta situación? Pues, en primer lugar, como les comento, desde un inicio es no hablarle, gritarle. Eso es algo muy común que incluso yo he visto en la consulta que les gritan, ¿no? Eso, desde ahí empezar a ver que su familiar o amigo tiene un problema auditivo y hay que hablarle un poco más fuerte o acercarnos en lo que lo podemos, una atención médica, como que ese es lo inicial, no gritar, ¿no? O decir, ya no platico con él porque ni me va a escuchar. Eso es muy común también. Bueno, pues ya mejor ahí está y nosotros hablamos, además él ni entiende ni escucha, ¿no? Desde ahí. Entonces, y obviamente, si son pacientes que ya no dependen solamente, ellos ya no son independientes, pues sus familiares llevarlos al momento de que detecten que no escucha bien, llevarlo, porque eso fomenta, como había dicho, una buena calidad de vida a futuro. Entonces, desde ahí, propiciarles, enseñarle, obviamente, que es algo que les va a ayudar al paciente. Hay pacientes que todavía son muy independientes, pero solos allá en la calle, y sus familias ya no los dejan salir solos a la calle porque no escuchan sonidos de alerta. Entonces, también ahí saben que ellos pueden seguir independientes y solo usando un auxiliar auditivo. En este caso hay los hábitos de salud, y quiero decir, por ejemplo, alimentación, ejercicio, etcétera. ¿Tienen alguna incidencia o no? No, la verdad es que no tiene ninguna incidencia. De los pocos en que no, ¿eh? Sí, sí. Por fin uno que no me bueno, regaña tal vez por hacer indirectamente la alimentación en un diabético, ¿no? Claro. Que hace que sí, no pero es colateral, claro, es exacto, más bien pero directamente no. Perfecto. Oye, pues, doctora María Julia Hernández González, no sabes lo agradecida que estamos por compartir conocimiento con nosotros y ayudarnos a entender que la salud auditiva es clave para mantenernos conectados con el mundo. Muchas gracias por acompañarnos. Por la invitación y es muy importante seguir fomentando esto en un adulto mayor. Bueno, y en todas las edades, pero sobre todo en un adulto mayor. ¿Dónde te pueden encontrar si necesitan información o si tienes redes sociales? ¿Dónde te pueden seguir? Sí, claro. En Instagram es como doctora Julia Hernández ORL, ahí me pueden encontrar. También tengo mi página web que es www.otorrinomariajuliahernandez.com.mx. Pues, de nuevo, muy, muy agradecidos por tu presencia, por tu generosidad para compartir conocimiento y ayudarnos a entender que yo siento que es un padecimiento que no le hacemos mucho caso. No, porque como no duele, no provincia tampoco un peligro de vida o se llega a ignorar o dejarlo por un lado. Sí, pero como ya vimos, tiene implicaciones mucho más fuertes que esa y por tanto debemos tenerlo en el radar. Hemos hablado de la importancia entonces de cuidar nuestra audición, de los signos de alerta, de los mitos que impiden que muchas personas busquen ayuda y de las soluciones que hoy existen para mejorar la calidad de vida cuando la pérdida de audición se hace presente. Gracias por escucharnos. Y no olvides seguirnos en hablandoenplata.mx, así como en nuestras redes sociales. Y suscribirte en la plataforma de tu preferencia, incluido YouTube Audio.
Nos vemos en la próxima con más información que te ayude a sacar el máximo provecho de esta nueva longevidad. Hasta la vista. Hablando en Plata, con Adriana Valladares. Esta es una producción de Marta de Baile.